Buenas tardes o buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Manuel Gorlero. El apellido Gorlero no es un apellido montevideano, ¿verdad? Es conocido por la emblemática calle que hay en Punta del Este, pero no tiene historia en Montevideo. Es un apellido que, según las investigaciones de Días de Guerra, que aparece allá en la década de 1820 en Maldonado y prosigue siempre en Maldonado. Manuel Gorlero nació digamos, a la finalización de la Guerra Grande, en ese periodo del último de la última mitad del siglo XIX, que fue muy convulso. Fíjese que entre marzo del 52 y marzo del 56 llegó a haber 5 presidencias distintas. Luego una serie de sucesos armados que termina con el militarismo allá por 1870. Y luego las revoluciones de Aparicio Saravia y el surgimiento de José Valle-Grondona. Bien. No conoció a su padre, es hijo de Domenico Gorlero, un inmigrante genovés, y de su segunda esposa, Manuela Núñez, esta descendiente de los azorianos que fundaron San Pablo. Era Carolina ella. Fue educado por su madre, porque a poco de nacer él, su padre fallece, según los registros de la iglesia de la parroquia de Maldonado, fallece en 1852. Fue educado en Maldonado y una vez cumplida esa educación, 3 meses después de la asunción de Latorre a la presidencia y en el año que Latorre firma el decreto ley de educación común, Manuel Gorlero contrae matrimonio en la iglesia matriz de Montevideo con Plácida Bursac, nacida en el 55, hija de la criolla Plácida Costa y del inmigrante vizcaíno, barraquero, hacendado y despachante de aduana Domingo Bursac. La ceremonia nupcial fue presidida por el obispo y fueron padrinos Francisco Vidiela, por el padre de él que había fallecido, y Plácida Costa de Bursac. Ambos eran nacidos ya finalizada la Guerra Grande y se casaron al iniciarse el último cuarto del siglo XIX, en una época en la que el país presencia el ascenso social y económico de una nueva clase formado por empresarios e industriales. Y en Uruguay entraban los gobiernos militaristas. Es el año, como decíamos, en que emerge Andrés Latorre. Es la época, además, en que la actividad social lúdica, reflejada sobre todo en los festejos del carnaval, empieza a mutar, siguiendo el lenguaje de Barrán, de la barbarie a la civilización. Usted está estudiado por José Pedro Barrán en la Historia de las Sensibilidades del Uruguay, un magnífico libro. ¿Sí? Bien, el matrimonio Gorlero-Bursaco tomó residencia en Montevideo. Montevideo, en la casa de su suegra, de la suegra de Manuel Gorlero, que era Plácida Costa de Bursaco. Y iban muy frecuentemente a Maldonado, a la casa quinta de los Gorleros, casa paterna de Manuel.
pero la residencia de ella al principio fue Montevideo. En el Maldonado, Manuel Gorlero, asociado con su primo Manuel Estarot, compró una chacra con una área superficial de 112 cuadras y media en el lugar denominado La Loma, para posteriormente seguir comprando otras chacras linderas. Dice Gustavo Larranderi en su libro La Fronda, que en todos esos predios Gorlero se dedicó a plantar todo tipo de cosas, incluyendo deliciosas frutillas. También acrecentó las arboledas de las chacras linderas, de modo que al despuntar el siglo XX era por lejos, don Manuel Gorlero, el principal forestador de la zona, con plantíos de hasta 40.000 árboles. Fue en 1900, con Manuel Gorlero ya viudo y residiendo en Maldonado, que los socios acordaron dividir el condominio, quedando Manuel con parte de la chacra La Loma. Este es un plano de La Loma, la parte que le correspondió a partir de 1900 a Manuel Gorlero, que tenía una superficie de 23 hectáreas y pico. Bien, dicho esto, yo quería caracterizar a Manuel Gorlero en base a tres aspectos que creo yo que lo definen. Uno, su espíritu lúdico, su espíritu alegre y festivo. Manuel Gorlero y su esposa fueron fieles exponentes de la cultura lúdica de la época. Asimilaron el buen gusto, cultura y modales de las familias patricias. Estas, las que, y ahora voy a transcribir a Goldaracena, son los linajes donde los demás intentan mirarse como en un espejo, con esa carga de virtudes y glorias, de leyendas y maldiciones que han tejido el misterioso manto de seducción de los abolengos más rutilantes del mundo, con esa sutil e invisible autoridad capaz de elevar a la categoría de modelo todo cuanto hacen, dicen y tienen a su alrededor. Don Manuel y su esposa tuvieron presencia en los mejores salones montevideanos. Transcribo una crónica del año 1890, comillas, en la velada del 18 de febrero de 1890 en el Salón Imperio del Club Uruguay, se organizó una deslumbrante soirée que quedaría grabada en los anales mundanos de nuestra ciudad. En cuanto a las figuras femeninas más memorables de aquella noche, subiendo las suntuosas escaleras de mármol del club, se vio una espléndida emperatriz Teodora de Bizancio, encarnada por Plácida Bursaco de Gorlero. Así estaban don Manuel Gorlero y su esposa en uno de los lugares más frecuentados por el patriciado montevideano. Con su familia organizaron desde los lugares sociales en que actuaron en Maldonado, en la ciudad de Maldonado, variedad de actividades lúdicas, juegos sociales, tertulias caseras, donde se bailaba hasta entrada a la noche, festejos de carnaval, cabalgatas, paseos y comidas campestres. Porque la ciudad de Maldonado compartía esa predisposición a la diversión, al igual que Montevideo. Comenta un periódico fernandino, transcribo al periódico, comillas, en 15 días se dieron 4 suntuosos bailes en el Casino Uruguayo, una tertulia en la casa habitación de Manuel Gorlero y otra en la del señor Pereira. Total, 6 bailes en 15 días. Y se asombra el diario. ¿No les parece a ustedes mucho entusiasmo? ¿Sí? Son de particular relieve las tertulias que organiza don Manuel Gorlero y su esposa en su residencia fernandina y en su chacra La Loma. Vale la pena transcribir la crónica periodística de la celebrada del año 1888 en La Loma. Abro comillas, tuvo lugar
anteayer en la pintoresca quinta de Gorlero, conocida como La Loma, la fiesta anual que celebra la Sociedad Paz y Unión. El golpe de vista que presentaba el campo, establecido en la falda de la loma, sobre la verde alfombra de la naturaleza y al abrigo de un montecillo de álamos, de un viejo cañaveral y de una fila de eucaliptus, era risueño y halagador. Los fogones ardían alimentados por montones de leña, a cuyo calor se doraban los suculentos asados destinados a servir de plato predilecto del banquete. Las calderas servían recostadas a los tizones, incitando al cebadorse a preparar el mate nacional. Y la olla tradicional de 3 patas, haciendo vis a vis a los asados, depositaba en su vientre el limpio y dorado caldo que prefieren, etcétera, etcétera. Con esos preparativos y los demás accesorios que no es necesario detallar, unas cuantas guitarras bien tocadas, la pandereta de Sevilla y los bailes de Manuel, se comprende que la fiesta no haya dejado nada que decir. Cuando en el año 89 en el Maldonado se realiza la fiesta de Santa Cecilia, abogada y patrona de los músicos, una fiesta popular con fuegos artificiales y recorrida por las calles y misa solemne, los esposos Gorlero Bursaco invitan a la concurrencia a comer una churrasqueada en su chapa. Terminada esta y la tertulia posterior, la multitud regresa a la ciudad. Otra anécdota, narrada esta por María Díaz de Guerra, del año 98, en que Manuel Gorlero organiza el obsequio de la culta Sociedad Fernandina, dice, una reunión social consistente en una cabalgata a la Gruta de la Ballena. Manuel Gorlero invita a Antonio Lucich a la misma, quien le responde con las siguientes décimas. Señor don Manuel Gorlero, con el pie sobre el estribo, ahora mismito recibo su fornido mensajero. Agradezco-le sincero su muy fina invitación y aprovecho la ocasión de manifestar a ustedes que luego caeré en las redes de esa brillante reunión. En ese banquete, ahí en la Gruta de la Ballena, se prepararon 2 mesas para el almuerzo que se ubicaron en el centro de la gruta. En la entrada se había preparado una sala de baile, una orquesta de bandurrias y guitarras. Cuando llegó Lucich, se le proclamó marqués de la Ballena. Y en la tarde se pusieron en marcha a la casa de Lucich, donde éste les ofreció un refresco lunch, y sus hijas ejecutaron piezas al piano y al violín. Volvieron los paseantes a Maldonado, recorriendo siempre a caballo las principales calles, dispersándose la concurrencia en la casa de Gorlero. Fue entusiasta de las fiestas de carnaval. En los festejos de carnaval del año 91, es miembro de la Comisión Directiva de Fiestas del Centro Social Casino Uruguay y por mandato de la Junta Económica Administrativa de Maldonado es presidente de la Comisión de Adornos de Salones y de la Comisión de Adornos y Juegos en la Plaza. Un matutino comenta, abro comillas, ha llegado a nuestro conocimiento que el señor Gorlero ha ensanchado su espléndido comedor y que hay muchas mascaritas que piensan en los días de carnaval hacerse las convidados de piedra. Alerta, señor Gorlero, dice el periódico, y prepárese para el segundo día, que según tenemos entendido será el día del golpe para bailar a la noche. Con esos asaltos de carnaval que se hacían antiguamente, ¿no? Claro, porque acá está hablando de la casa de Gorlero, de eso voy a comentar bastante luego. Bien, y el mismo periódico, cuando reseña las fiestas de carnaval, comenta, abro comillas otra vez, dejemos a comparsas y mascaritas que sigan su gira por las calles de la ciudad para detenernos agradablemente sorprendidos frente al edificio del señor Gorlero. Un magnífico kiosco formando el conjunto más agradable que imaginarse puede, había sido levantado bajo la competencia
competente dirección del precitado señor en el parejo indicado. Excusado será el decir que rara ha sido la persona que dejó de concurrir. Y por demás está el entrar en detalle sobre la obsequiosidad con que eran recibidos por el caballero Gorlero y su distinguida esposa y familia. Es también miembro de la comisión del Corso para el entierro de carnaval de ese año 1891. En los festejos de carnaval del 1898, cito otra vez el periódico, abro comillas, no ha querido el señor Gorlero, don Manuel, dejar sin completar su obra emprendida en pro de la población fernandina, proporcionando festejos y diversiones. Tuvo el señor Gorlero la galantería de imponernos de la manera como se llevarán a cabo las honras fúnebres que en este día se le tributarán al más insigne y superlativamente destornillado mártir de las Cabriolas. Y comenta que hubo una batalla de flores en la plaza principal, en esa despedida del carnaval, y baile de disfraces en los salones de la Sociedad de Socorros Mutuos Paz y Unión. Y envía al señor don Manuel Gorlero la expresión de nuestro franco reconocimiento y parabienes por el bien que supo coronar la obra por él iniciada. Bueno, con esas anécdotas hay más, pero en fin, quería comentar el espíritu lúdico de don Manuel. Me quiero referir ahora, porque ¿qué hora es? Sí. A su actividad social. Don Manuel en el último cuarto de siglo del siglo XIX tuvo una intensa actividad social en Maldonado. Hay que aclarar primero y recordar, la familia Gorlero Bursaco, Plácida Bursaco era su señora, tuvo, como decíamos, su residencia en Montevideo, desde donde don Manuel solo con su familia viajaba asiduamente a Maldonado. En 1892, la familia se traslada a Buenos Aires, donde permanecen hasta febrero de 1893. Pocos días después del nacimiento de su hija Natalia, que nació en Buenos Aires, fecha en que retornan a su residencia en Montevideo. Durante su estadía en la capital argentina había enviado donándoles material bibliográfico a la Sociedad Fernandina Casino Uruguay, lo que motivó elogiosos comentarios de los periódicos locales, que llegan a decir que es uno de los hijos de este pueblo. A ver si esto lo tengo por acá. No. Sí, bueno, ahí. Hay un periódico que está, en fin, exultante con don Manuel. Viva Gorlero, titula una de sus notas. Bien, en marzo del 1893, la prensa adelanta la noticia que el señor don Manuel Gorlero, que se encuentra en Montevideo procedente de Buenos Aires, como decíamos, presentará dentro de poco un nuevo proyecto de puerto que se construirá en Maldonado. Y al mes siguiente se concreta la idea. Dice el periódico local, ha sido presentado al Ministerio de Fomento un proyecto de puerto de Maldonado. El plano de las obras proyectadas fue dado a la Junta Económico-Administrativa por don Manuel Gorlero. Este proyecto fue coordinado durante su estadía en Buenos Aires con empresas y capitales argentinos. La prensa local entusiasta lo saluda. Abro comillas, bienvenido al suelo patrio el progresista hijo de este pueblo, don Manuel Gorlero y su distinguida familia, que desde hace un año aproximado residían en la capital de la vecina república. Promete este apreciable señor visitar dentro de breves días su querida ciudad natal. Socio del Centro Casino Uruguay de la capital fernandina, un club social fundado en el 89, del cual fue directivo y presidente en repetidas ocasiones, contribuyó generosamente para allanar las dificultades financieras que conllevó en el 90
el mantenimiento y mejoramiento de la sede social. En el 90, teniendo noticias que en la aduana de Montevideo se hallaba en depósito un altar y sabiendo que a la iglesia de Maldonado le estaba faltando el altar mayor, comunicó tal hecho al jefe político de Maldonado, quien consiguió la donación del referido altar. De su envío a Maldonado se encargó del propio Manuel Gorlero con su pecunia. Algo que afecta sumamente a don Manuel. El 27 de febrero de 1895, afectada de fiebre tifoidea, falleció su esposa Plácida Bursaco. Tenía 39 años. Luego comentaremos, había dado a luz a 8 hijos, de los cuales solo le sobrevivieron 4. En septiembre de ese mismo año, 1895, Manuel Gorlero, ya viudo, decide radicarse definitivamente en su ciudad natal y abandona la residencia de su suegra, que es donde estaba viviendo. Sus hijas, Plácida, Marita y Natalia, continúan su crianza en Montevideo bajo el cuidado de su tía Natalia Bursaco de Veiga. Apenas radicado en la ciudad, en la casa quinta natal, que se queda con esa casa, en la casa quinta natal a la que decora con estilo señorial, dona al cura vicario de la iglesia un altar de cedro que se coloca en octubre de dicho año en el nuevo templo. En ese mismo mes, octubre de 1895, es nombrado por primera vez presidente de la Sociedad Casino Uruguay. En muchas ocasiones formó parte de la comisión directiva del Centro Paso Unión, otro centro social que habíamos abandonado. Luego Casino Uruguay y Paso Unión se fusionaron. Paso Unión había sido fundado en el 84. Fue cofundador e integrante de la comisión directiva de la Sociedad Progreso del Departamento de Maldonado, constituida en 1891, con sede en su propia residencia de Montevideo, calle del Rincón, número 136. Bien, impulsó el adelanto de la península de Punta del Este de una manera muy importante, a pesar de que el nombre de la calle Gorlero de Punta del Este no es en homenaje a él, sino homenaje a su hermano, que fue intendente de Maldonado. Después veremos, Manuel se dedicó muy poco a la política y lo poco que se dedicó fue sin suerte porque pertenecía a una... sus convicciones personales no coincidían con la mayoría del Partido Colorado, que era el partido donde ellos, todos los gorderos estuvieron ligados. Siendo presidente de la Sociedad Progreso del Departamento de Maldonado, envía al periódico de Montevideo El Conciliador una extensa carta elogiando a Punta del Este y explicando los detalles jurídicos y demás que había al respecto. Dice, por ejemplo, esa importante península cuyo próspero porvenir resalta a la vista de todo aquel que conoce su situación topográfica, hoy puede ser y será rápidamente ocupada por un gran número de casas destinadas por lo pronto a ser utilizadas en la estación balnearia. Esto es del año 1891. No solo serán los que buscan comodidades y diversiones los que se apresuran a hacerse propietarios de la Punta del Este. Es muy posible que todo aquel que pueda disponer de fondos y estudie lo que está llamado a hacer esta localidad por su situación sobre el primer puerto de la República y ser el punto de partida del ferrocarril, que empalmará con las provincias de Río Grande, también se apresuran a conseguir terrenos allí, seguro de que en un plazo no muy lejano tendrá un espléndido beneficio. Bien, la carta es muy extensa, se puede leer, está buscando el diario eso.
Siendo presidente de la comisión extraordinaria que hacía las veces de Junta Económica Administrativa de Maldonado, en 1898 mandó imprimir 1000 ejemplares del plano de Punta del Este para repartirlo buscando compradores de los solares. Y la Junta, por indicación suya, acordó poner unos 200 ejemplares del plano de Punta del Este a disposición de una persona que se encargue en la capital, en Montevideo, para hacer propaganda de la venta de los solares disponibles en el paraje indígena. En septiembre de 1889 crea, junto a su hermano Juan, el que fue luego intendente, su cuñado José María Bursaco y otras personas, la sociedad anónima Compañía de Salvatajes y Navegación del Este, de la que es gerente administrador. Esta compañía se dedicó al transporte de carga y pasajeros entre Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y La Paloma, e incluso llegó a puertos de Brasil, y al salvataje de barcos en peligro. Tenía su sede en Montevideo, en la residencia del matrimonio Gorlero Bursaco. Claro, estamos hablando del 89, su esposo, él se radica en Maldonado en el 95. Fue presidente de la Comisión Popular de Distribución de Semillas de Maldonado. Todos los primeros domingos de mes daba charlas sobre agricultura y cultivos especiales y a continuación repartía las semillas que debían sembrarse en esa época del año. Hay que recordar lo que dijimos al principio, fue un importante forestador, don Manuel Gorlero, y se dedicaba a promover la forestación. Es decir, presidente de la Comisión Popular de Distribución de Semillas, recibía remitidas por el Departamento de Ganadería y Agricultura, remesas de semillas, y él las repartía a los interesados y daba charlas sobre la manera de plantarse. Él mismo forestó sus chacras, como habíamos dicho, que llegaron a extenderse por 83 hectáreas, calculándose en la época que tenía plantado unos 40.000 árboles, la mayoría eucaliptos. El inspector de Agricultura, Teodoro Vázquez, relata que, abro comillas, en la chacra de la Loma se encuentra, en la parte perteneciente al señor Gorlero, un plantío reciente de árboles frutales, una calle de varias filas de casuarinas, eucaliptos, pinos, etcétera, que se extiende hasta el mar y tierras en preparación para un plantío de tabaco de alguna extensión, en vista del resultado alcanzado en el ensayo practicado en el año anterior. Este grupo de chacras, la de Gorlero, de que venimos hablando, con sus bosques y sus alambrados que impiden el tránsito de animales, dando lugar al crecimiento de las gramíneas y otras plantas que fijan al suelo las arenas, han conseguido paralizar el movimiento de avance de los vientos. En 1902, don Manuel Gorlero promovió la formación de la Comisión de Salvamento de la Cruz Roja de la ciudad de Maldonado, que se constituyó en una reunión realizada en su casa, en la que fue nombrado presidente de la misma. En 1904 formó parte de una comisión provisoria que promovió la fundación de la Asociación Rural e Industrial Departamental, entidad que se constituyó formalmente al mes siguiente y en la que Manuel Gorlero integró la comisión directiva. Dicha comisión lo nombró su delegado para conformar el Comité Departamental de Vialidad, del cual fue presidente. En 1905 fue electo vicepresidente de la Comisión Pro Puerto y presidió ese año la comisión que organizó los festejos del 25 de agosto, en donde hizo un discurso pleno de patriotismo. Se preocupó por el transporte desde la estación de ferrocarril La Sierra a la ciudad de Maldonado, porque en aquel entonces el ferrocarril no llegaba a Maldonado. Había que bajarse a la estación La Sierra y de ahí ir de alguna manera a la ciudad.
comenta un diario: el señor administrador de correos, don Manuel Gorlero, porque en ese momento lo era, se preocupa activamente en adquirir un modelo de automóvil adaptable a estas regiones de caminos tan accidentados, a cuyos efectos ha escrito a una casa especial de Nueva York, la que remitió ya su catálogo. El señor Gorlero piensa que podrá establecerse un servicio cómodo y excepcional de pasajeros y correspondencia directamente con la estación La Sierra. En 1907 formó parte de la comisión de vecinos encargada de seguir las tramitaciones del expediente elevado por la Junta Económica Administrativa en 1905 al gobierno central para la construcción del camino carretero que uniría Maldonado con Punta del Este. Dicha carretera se empezó en agosto de 1910, se terminó el año siguiente, pero en 1910 había fallecido don Manuel, de manera que él no pudo enterarse. En ese momento, entre 1909 y 1913, su hermano Juan Bautista Gorlero fue intendente de Maldonado. Y gracias a que ese camino carretero se construyó bajo la intendencia de Gorlero, la calle número 4 luego se llamó Gorlero. Y como tercer aspecto, bueno, es capaz que fue un poco tedioso toda esta selección de actividades sociales que tuvo don Manuel, bueno, pero era una manera de decir cómo se movió en su ciudad. Quería referirme a su escasa actuación política y su actuación administrativa. Finalizado el levantamiento nacionalista del año 1897, fue nombrado jefe político de Maldonado, de acuerdo al acuerdo de paz que terminó con el levantamiento. Fue nombrado jefe político de Maldonado el general nacionalista Juan José Muñoz. El 10 de febrero de ese año, 97, Juan Lindolfo Cuesta, presidente del Senado en ejercicio de la presidencia de la República tras el asesinato del presidente Juan Iriarte Borda. Recuerdan ustedes que fue asesinado y Borda ingresó el jefe el presidente del Senado, Juan Lindolfo Cuesta, y fue Cuesta quien pactó la paz con los nacionalistas. Bueno, decía que que Juan Lindolfo Cuesta, entonces, que tenía que entregar su presidencia interina al año siguiente, no lo hace y da un golpe de Estado sin violencia, simplemente no lo hizo y siguió con la presidencia. No se realizaron elecciones y en su lugar el gobierno nombró para integrar las juntas económicas administrativas de los departamentos comisiones con las funciones de aquellas. El 11 de abril de 1898, el jefe político de Maldonado pone en funciones la Junta Extraordinaria que actuaría como Junta Económica Administrativa. Su presidente fue don Manuel Gorlero, quien ejerció tal calidad con mucha sensibilidad. Le escribe a su correligionario y amigo Francisco Bauzá. Él perteneció, don Manuel fue afín políticamente al grupo de Francisco Bauzá. Francisco Bauzá, además de historiador, recordarán que fue quien escribió ese libro de historia de la dominación española en el Río de la Plata. Francisco Bauzá decía, además de historiador y docente, fue ministro de Estado y legislador hasta su fallecimiento en 1899. Bien, Manuel Gorlero le escribe a Francisco Bauzá: en el delicadísimo puesto que ocupo de presidente de la Comisión Económica Legislativa Departamental, véome a cada paso dificultades y contrariado por unos y otros.
Es decir, no estaba muy cómodo en esa posición. Y en ese mismo año, de 1898, es electo titular en la comisión directiva del Club Político Colorado General Sandalio Jiménez. Y es propuesto por el sector colorado, liderado por Francisco Bauzá, como primer titular a la Cámara de Representantes por el departamento en las elecciones que se realizarían ese año del 98. Bueno, la postulación no prosperó. Ya le había advertido don Manuel Gorlero a Francisco Bauzá, y comillas, porque voy a leer parte de la carta de Gorlero a Bauzá. Dice don Manuel: los trabajos que según se nos asegura se están haciendo en el seno de esta comisión directiva para eliminar de la lista propuesta al doctor Carballido y a mí, con el objeto de reemplazarnos por otros candidatos. Había, lo querían sacar, no lo querían, la mayoría por lo menos. Que trabajen en contra de mi candidatura no hay nada de extrañar, teniendo presente que desde que aquí se supo la noticia de que el respetable ciudadano don Juan Lindolfo Cuesta se había hecho cargo de la presidencia de la República, inicié y vengo sosteniendo casi solo una acarnizada lucha contra los muchos contrarios que tiene el señor Cuestas en este departamento. Las dificultades que puedan contrariar mi candidatura me llenan de satisfacción, porque al producirse ellas solo serán motivadas por mi actitud independiente y contraria al circulillo que por tantos años dominó en absoluto en este departamento. Actitud que cada día estoy más resuelto a mantener contra todo ese elemento pernicioso que me obstaculiza. Bien, su actuación en la Junta Económica Administrativa finaliza el 26 de enero de 1899, en que toman posesión los integrantes nombrados por las elecciones de noviembre del año anterior. Al dejar la presidencia de la Junta Económica Administrativa, es nombrado administrador de rentas del departamento por el jefe político Juan José Muñoz, con quien tenía excelente relación a pesar de sus diferentes orientaciones políticas partidarias. Cargo de administrador de rentas de Maldonado, que toma posesión el 3 de junio de 1899. Su gestión recibe elogiosos comentarios de la prensa. Y este nombramiento motiva su renuncia a la labor partidaria. Le escribe a Francisco Bauzá el 6 de septiembre de este año, es decir, Francisco Bauzá, decíamos, era su referente político en Montevideo. Le escribe, comillas: mi actual posición de administrador departamental de rentas y correos me inhabilita para ponerme al frente de trabajos políticos, pues en este delicado puesto debo, según mi criterio, no hacer públicas manifestaciones de parcialidad. Y entonces le está avisando que abandona la lucha política. En 1905 se crea el Diario Oficial y Manuel Gorlero nombrado agente oficial del. Por último, el 1 de noviembre de 1910, afectado de cáncer de páncreas, falleció en Madrid. ¿Qué hora estamos? Bueno, dejaríamos por acá, entonces. Decimos que tuvo 4 hijos, déjenme un minuto más, de los cuales 4 hijos que les sobrevivieron, ¿no? Vamos a poner a Bauzá. Su primogénita fue Plácida Gorlero Bursaco, que casó con Alejandro Requena Muñoz. Le siguió Marita Gorlero Bursaco, María Nicolasa, pero fue conocida como Marita. Ella casó con Juan Carlos Tode Bujareo. El tercer hijo sobreviviente fue un varón, el único varón que tuvo, Manuel Paulino Gorlero Bursaco, conocido por Manolo,
que casó con María Victoria Pacheco, fue empleado, culminando su carrera con el cargo de tesorero general del Banco de la República. No dejó descendencia, no tuvo hijos con el matrimonio por lo menos. Y su última hija, que nació en su estadía en Buenos Aires, fue Natalia Gorlero Bursa, que contrajo matrimonio con Eduardo Milburg en Montevideo. Y según las nupcias, tras enviudar con César Mario Gianelli. Y yo dejaría por acá, yo creo que es hora ya de... ¿Sí? Debo aclarar que esta charla estaba programada para realizarla en el contexto de la Comisión de Biografía de este instituto y que por las razones que explicó nuestro presidente se está dando aquí. Muy bien. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escuchar. Bien. O sea que los gorleros actuales son descendientes de la hermana, ¿no? La cantidad, sí, el apellido Gorlero por este lado no se perdió. Del hermano de Juan Bautista, del que fue intendente, tuvo, no recuerdo, pero una cantidad de hijos y todos con mucha progresión. Todos con mucha progresión. Juan Bautista, ¿con quién se casó? Con Aguirre, Isabel Aguirre. Sus hijos fueron Gorlero Aguirre. Y tuvo algunos importantes. El Comodoro Gorlero Aguirre fue uno de ellos que fue muy conocido en su época por sus actuaciones ahí. Pero ya, los gorleros, la mayoría proceden de la estirpe de Juan Bautista Gorlero. Sí, algunos que tienen importantes propiedades en San Sí, José. sí. Tenían en el Prado frente a la entrada de la rural, por ahí. Claro. Sí. A ver, don Domenico Gorlero, el primero, el inmigrante, tuvo dos esposas. Él se casó con Manuela Núñez al enviudar de su esposa genovesa. Con su esposa genovesa tuvo dos varones, Gorlero Martínez, la esposa era Martino de apellido y se castellanizó como Martínez. Dos varones, Gorlero Martínez. Uno desarrolló, se fue a Buenos Aires y tuvo su familia allá y su descendencia, etc. El otro, que se llamó también Juan Bautista, es curioso que a dos hijos los llamó igual, Juan Bautista Gorlero Martínez y Juan Bautista Gorlero Núñez, que fue el intendente. Tuvo solo, así que acá en Uruguay quedó solo Juan Bautista Gorlero Martínez. Tuvo una hija, pero el apellido Gorlero ahí se perdió, claro. Y después tuvo una cantidad de hijos con Manuela Núñez. Ahora, Domenico era marino. Era capitán de Marina Mercante, sí. Y vino viudo. No vino viudo. No. Él cuando vino acá, vino con sus dos hijos varones. Sí, con José y Juan Bautista. Y con la señora Martino. Sí. La leyenda dice que naufragaron, pero los que habrán naufragado no lo sé, pero porque nunca se encontró los restos, ¿no? Pero lo cierto que él vino con su señora y sus dos hijos varones. Su hija, Brígida, quedó en Génova y vino a Montevideo con 19 años. Y al año siguiente de haber llegado se casó aquí con Galiano, un Galiano, ¿sí? Que también era genovés. Y él vino así, ya digo, con los dos hijos y la señora. Lo de San José últimamente era Gorlero Vilaró. Los Gorlero Vilaró, claro, eso son la siguiente generación, ya, los nietos de don
de Juan Bautista. Sí, sí. ¿Cómo es el tema también del Banco República? ¿Cuál de los dos? No, primero Juan Bautista, el colega fue intendente, fue gerente del Banco República de Maldonado desde que se creó esa sucursal bueno, no sé hasta cuándo. Y luego el que trabajó en el banco y uno de los hijos de Manuel, Manolo, fue empleado del Banco República de Montevideo. Llegó a darle al cargo de tesorero general. Sí. Juan Bautista al principio, el Maldonado fue gerente del Banco República. Se dice, además hay un cuento por ahí de que cuando el levantamiento de 1904 de Aparicio Saravia tuvo noticias de que los blancos iban a asaltar el Banco República para llevarse el dinero, y agarró y se lo llevó a la isla Gorriti. Bueno, no sé si la verdad es una anécdota que anda por ahí. Mi interés por el estudio de este personaje es por el hecho de que la hija se casó con Requena. Este personaje es bisabuelo mío. Esto dice ahora. Su hija Plácida, su primogénica, es mi abuelo. Fue mi abuelo. La casada con Requena. Sí, sí. Y una hija de ella, Requena Gorlero, fue mi madre. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, como habrán visto, el instituto logró convencer a la FIFA de que el partido fuera a las 10 de la noche para que esto terminara con tiempo suficiente para que cada uno de nosotros llegara a su casa y pudiera conectar el televisor y ver la celeste. ¿Pero tenemos algo al lado o no? ¿Tenemos algo al lado? Tenemos algo al lado, por favor no se vayan antes de seguir una charla informal entre nosotros y continuarlo socialmente como corresponde y no meramente de forma académica. Agradecemos a Carlos A las órdenes. habernos sacado del embrollo que hemos estado. Para hacer una charla preparada para septiembre, estaba muy bien preparada al día de hoy, así que bueno, por supuesto que no fue forzado, digamos. Cada vez que tenemos este tipo de apuros, siempre acudimos a un voluntario, naturalmente, porque nos daba pena dejarlo sin actividad de sesión de estudio. Así que bueno. Una pregunta. Sí. Te digo, en el cementerio central, una de las tumbas más lindas es de Gorlero Peirano. Gorlero Peirano. Sí. ¿Cuál es el narrador? No, pero eso provienen de Juan Bautista. Peirano. Sí. De Juan Bautista. Sí, sí. Yo aquí no